Me encanta que recalques eso, que a veces pensamos que tiene que ser tremendo show o una cosa muy grande. A veces simplemente es una verdad espiritual, y en lo espiritual está esa libertad. Amén. Y pienso nuevamente en esa historia que tú hablabas, manita, del hombre de Listra. Y yo me pregunto, wow, pero ¿cómo pudo ese hombre llenarse o ser lleno de ese poder y de esa fe a tal punto de que algo que a lo mejor todos pensaban imposibles, él pudo ser sano simplemente con escuchar, o sea, la palabra? Entonces, este hombre se llenó de fe al escuchar ¿qué? ¿Pero qué hablaba Pablo? Se llenó de fe al escuchar la palabra de Cristo. Y quiero mostrarles esto por la palabra en Romanos 10:17. Este es un versículo que quiero que le pongan atención. Romanos 10:17. Así que la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Amén. Me gusta esta versión y dije que era importante que le pusiéramos atención a este versículo, porque yo sé que hay otras traducciones, amén, que dicen que la fe viene por el oír el mensaje de Dios. Entonces vamos a hacer unas cuantas distinciones aquí, de por qué unos versículos dicen Cristo, Dios, y de cuál nosotros, amén, pensamos que, bueno, no pensamos que está ahí realmente. Primero, ya vimos en el versículo anterior que hablábamos de Pablo, que él dice que recibió revelación de Jesús. Amén. Entonces ya ese es un punto a anotar. Y segundo también, y pongan atención a esto, voy a tratar de explicarlo para que lo entendamos. Es que en este versículo específicamente no aparece la palabra Dios como tal en el griego original. O sea, en este versículo la palabra Dios no existe como tal. En este versículo, Romanos 10:17, el término utilizado es Cristo y no Dios. ¿Y por qué esto tiene mucho sentido? Para mí tiene mucho sentido esto. Es porque si hablamos de la palabra de Dios, tenemos que incluir toda la Biblia, o sea, tenemos que incluir toda la palabra, y ahí tendríamos que incluir pues la ley de Moisés, amén, y todos los 10 mandamientos, que todos sabemos que no hay en ella ninguna como impartición de fe así como tal, porque en eso era, haz esto y ganas esto. Entonces, vamos a estar seguros, mis hermanos, de escuchar prédicas y enseñanzas que puedan ser filtradas por el nuevo pacto y por la obra consumada en Jesús, que es como siempre decimos aquí. Cuando escuchemos algo, filtrarlo por la cruz y filtrarlo por esa obra consumada de lo que ya Cristo hizo por nosotros. Amén. Es muy importante eso que tú destacas, manita, sobre lo que hablas de la ley y eso, que muchas personas, mis hermanos, podemos predicar desde Génesis hasta Apocalipsis. Amén. De toda la Biblia se puede predicar, porque ahí está Jesús en todas partes. Claro. En el Antiguo Testamento Él estaba oculto y en el Nuevo está revelado. Pero Amén. todo es un hilo y todo es Jesús. Él es el alfa. Amén. Y Él es la omega. Amén. Y en Gloria a la Dios. palabra eso lo incluye, principio y fin también. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué pasa? Ahí está, hay que tener el contexto correcto de cómo estamos leyendo las escrituras, porque muchas personas dicen, que ustedes solo hablan del nuevo pacto, entonces ¿qué hacemos con el viejo? No existe, no se usa, no nos ministra. Claro que sí, pero hay que buscarle el contexto del sacrificio ya consumado de Jesús y del nuevo pacto que selló su sangre. Amén. Entonces, todo el Antiguo Testamento podemos sacar ciertos tipos y sombras de Jesús. Hay pinceladas. Claro. Ahí, claro. Por ejemplo, miren, en el Antiguo Testamento, en las 5 ofrendas levíticas,
se saca a Jesús de ahí, en el tabernáculo, incluso en las vestiduras que usaba el sumo sacerdote. Si se estudia todo eso, está Jesús ahí oculto, sombras y tipos de Jesús, pero está ahí. Pero es necesario que vengan ministros y evangelistas del nuevo pacto a sacar eso con el contexto correcto del antiguo pacto y la ley que fue dada y tiene su propósito para lo que fue dada, porque por la ley es el conocimiento del pecado, dice la palabra. Entonces, como un espejo, y el hombre sabe que tiene una necesidad de un salvador. Todo tiene un contexto hermosísimo, pero con el orden correcto de lo que pasó y lo que marcó Jesucristo. Amén. El antes y el después, ¿verdad? Y si te fijas, el que estudia la palabra puede ver que el mismo Pablo y Pedro, al hablar en las cartas o en las cosas que ellos escribían, ellos iban al Viejo Testamento y decían, porque escrito referencias, amén. Porque escrito Escrito está, como decía el profeta tal y como decía esto, y iban sacando a Cristo y trayéndolo a la revelación nueva del nuevo pacto. Amén, así es. Pero hay muchísimos versículos donde ellos hacen referencia a lo que estaba allá en el antiguo. Entonces eso es bellísimo y Cristo está ahí en todo. Amén. Y eso es hermoso. Pero no podemos coger cosas del viejo como para hacer que la vida del creyente del nuevo pacto esté basada a las leyes y las normas del antiguo, porque ahí es donde pasa el problema, que no queremos que eso pase. No, y me encanta lo que tú dices de buscar el contexto. Yo he aprendido mucho la importancia de a lo mejor indagar un poquito más, de no quedarnos en un versículo, sino leer 3, 4, 5 versículos antes, 3, 4 versículos después, y ver qué era lo que pasaba, porque a veces vemos versículos muy famosos que no tienen, no, porque mira esto y tal cosa. Y es importante continuar leyendo, continuar estudiando. Mire eso que yo le decía de Romanos 17, búsquenlo, o sea, busquen esa parte en su buscador favorito, Google, Chat, lo que sea, y van a ver que habla eso de esa palabra en el original. Creo que, o sea, son cosas que a uno lo enriquecen. Claro. Y tiene mucho que ver en no quedarnos estancados ahí en lo que escuchamos, en lo que vemos, sino indagar un poquito más. Y yo incluso, como hay varias versiones de la Biblia, les pido que cuando no entiendan un versículo también busquen en Google, gracias a Dios por el internet, en estos tiempos tenemos ese beneficio, porque yo digo, yo digo, Dios mío, pero qué benditos somos, porque a veces me llega un versículo, pero no sé exacto el número y todo, y uno lo encuentra, eso es glorioso. ChatGPT también, a veces tú pones un pedacito. Dame el versículo que dice tal cosa, en tal versión. Miren, úsenlo, claro. Antes, cuando no existía eso, había que dar página para la izquierda para buscar algo que te llegó a la mente. Claro. Pero gracias a Dios por eso. Estamos dando los códigos aquí, Y también hay que buscar el mismo versículo en todas las versiones. Eso son para los que están interesados en saber la verdad. Claro, Señor. Primero que todo, te damos las gracias, Padre. Te damos las gracias por este momento. Te damos las gracias por esta oportunidad, Señor, de poder llevar tu palabra, Padre, de poder, Señor, hablar acerca del evangelio, de la gracia, de hablar de la importancia del perdón de los pecados, Señor. Te pedimos y bendecimos cada oyente que nos acompaña en este programa, Padre. Te pido en el nombre poderoso de Jesús que seas tú abriendo corazones, quitando velos, Señor, quitando condenación, quitando culpa de cada persona que nos pueda estar escuchando en este momento, Padre. Que sientan la verdad de que al recibir a Jesús como su Señor y Salvador han sido libres y han sido perdonados de todos sus pecados.